preguntas y respuestas. Primero quiero preguntar si traen preguntas. Acá de este lado, ¿alguna pregunta? ¿Nada? Farid, ¿qué pregunta traes, hijo? Sí, existe. No existen, hijo, ya no te la contesto, ya no existe. Ah, sí existieron. Ah, sí. Ok. ¿Quién más trae preguntas? Elenita, Arturo. ¿No? Jessy, Betty. Miren, pues entonces no va a haber culto porque pues no hay preguntas. O sea. No, traigo el versículo de Jesús. No lo recuerdo. Pero, por ejemplo, ¿qué hace un cristiano? A ver. ¿Tú traes preguntas, Martita? Tampoco. ¿Qué hace un cristiano? ¿Qué hace un cristiano en estas fechas, por ejemplo, que vienen, cuando un niño va y le pide dulces? ¿Qué tiene O sea, ¿cuál es la actitud de los cristianos con respecto al Halloween y al Día de Muertos? ¿Ok? Efesios 6, no recuerdo donde dice que no participa. Ok, sí, ok. Y Día de Muertos, ¿ok? Para que tenga sentido. ¿Qué actitud tiene el cristiano, inclusive no nada más cuando un niño llega a pedir dulces, sino qué se puede hacer en esos días, ¿no? Día de Muertos. ¿Tú tienes preguntas, Pepe? Sí. Adelante. A ver, mi pregunta es, ¿por qué Dios, como cuando mandó a Josué que fuera a conquistar en el capítulo 7? ¿De qué? ¿De Josué? Sí. Josué. Ajá. 7. Ajá. Y ahí Acán pecó. Ajá. Y recogió algo que no tenía que ser. Acán pecó. Ajá. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué en el 8, o sea, ahí el rey, Dios dice, no agarres nada, todo tienes que deshacer? ¿Y por qué a unos pueblos les permitía, antes, en el 8, en el capítulo 8, manda también a que conquisten, pero ahí sí permite que se queden con ciertas cosas? Que se queden con el botín de guerra. Ajá. Okay. ¿Por qué? Capítulo 8. ¿Por qué en algunas ocasiones Dios permitía, y así se llama, un botín de guerra, y en otras no? Muy bien. ¿Nadie más? Manda. Sí, aquí las traigo ya. Y aquí, ya las tengo. Sí va a haber culto. ¿Nadie más? Celso. ¿Cuál? ¿Cuál? La de Romanos 7. Romanos 7, que es la analogía tomada del matrimonio. Donde habla, dice, hermanos, les hablo como quienes conocen la ley, ¿acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Hace una comparación entre Romanos la ley, 7, ¿qué versículo? desde el 1 hasta. O sea, dice, por ejemplo, hace la comparación de matrimonio. O sea, la pregunta es, ¿por qué se hace la analogía del matrimonio? Ok. Logía del matrimonio. ¿Y Jessy? En Proverbios 3. 4. Proverbios 3. De la exhortación de la obediencia. Ajá. ¿Por qué? Bueno, habla Dios de la larga vida de la obediencia. O sea, si tenemos larga vida en la obediencia. Pero los que son inconversos y tienen larga vida, ¿cómo aplica? ¿Por qué aplica? O sea, larga vida a la obediencia promete Dios. Ajá. Obediencia. Y los desobedientes también viven un montón. Los desobedientes, y ahí como, pues yo qué quieres que sepa, Jessy, pregúntale a Dios. Desobedientes también tienen larga vida, algunos. Ok, miren, ¿por qué les pido esto? Porque probablemente estas preguntas que están haciendo ahorita
no las veamos ahora. Si en la próxima semana vamos a tener más preguntas y respuestas. Si en la semana les surge una duda, mándenme la pregunta por el WhatsApp. ¿Por qué? Miren, porque gracias a que tuvimos la oportunidad de que se quedaran... La de Caín fue contestada la otra ocasión, ¿sí, mi hermana? Ok, ¿de dónde sale la esposa de Caín? Ahorita damos un repasón. Pero en aquella ocasión se contestó Ananías y Zafira, si fueron salvos. Los sueños vienen de dónde, ¿no? Y luego quedó otra de si Saúl era salvo o no era salvo. Se contestaron también la de los 24 ancianos, quiénes eran. Pero quedó pendiente una de Betty con respecto a Job 3, 25 y 26. Quedó pendiente una de Lulú, que si la Magdalena fue discípula. Y quedó pendiente una de Jackie, de si en el matrimonio cristiano se deben de usar métodos anticonceptivos. Y entonces con estas tres que quedaron, yo creo que nos vamos a llevar todo el culto, porque sí tiene muy buena información que extraer y varios conocimiento que adquirir. Y entonces ya con estas que dijeron ahora, durante la semana se investigan bien, porque ya ven que luego aquí andamos como malabareando, ¿no? A veces ni las contestamos bien. Entonces, esa es la idea, hermanos, que para la próxima semana estas preguntas ya vengan bien documentadas para podérselas contestar correctamente. ¿De acuerdo? De todos modos, ahorita María Esther y Pepe ya tomaron nota y si en un momento dado alcanzar el tiempo para poder tocar una de las que se invirtieron aquí, que se apuntaron aquí, sería la primera de la actitud de los cristianos en el Halloween y en el Día de Muertos. Y ya para la próxima semana la de José 7, la de Pepe, la de Romanos 7:1 de Celso y la de Proverbios 3. ¿Sale? Ok, pues vamos a orar. Padre, ahora mis hermanos, perdón, antes de orar, si mis hermanos que están en el Zoom, ahí en casa, tienen alguna pregunta, también háganla llegar. Por Facebook, perdón, no Zoom, perdón, por Facebook. Háganla llegar al chat de la iglesia y también las anotamos. Ok. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta preciosa noche, donde tú nos permites reunirnos en tu nombre para poder llevar a cabo, Señor, este culto hacia ti. Queremos que tú nos bendigas para que podamos escudriñar tu palabra, Señor, de todas las dudas que traen mis hermanos, poder enriquecer, Padre mío, nuestro espíritu a través de lo eterno y que nos queden disipadas esas dudas, Señor, para que cuando se nos demande acerca de nuestra fe, nosotros podamos, Señor, contestar con lo único que tenemos como lo más sagrado, la Biblia, Señor. Muchas gracias, Padre. Te damos la honra y la gloria en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén. Ok, bien. Entonces habíamos quedado que tenemos aquí en la situación de si la Magdalena fue discípula de Jesús o no, ¿de acuerdo? Y entonces aquí traigo, dice, primero vamos a ver en perspectiva quién fue María Magdalena, porque aparece en la Biblia, quién fue María Magdalena. María Magdalena era una mujer de quien Jesús expulsó nada más ni nada menos que 7 demonios. Ella traía 7 demonios por dentro. Vámonos a Lucas 8:2, para que vayamos observando bíblicamente en dónde está todo esto, ¿sí? Entonces, vámonos a Lucas, capítulo 8, en el versículo 2. Y cito, dice, voy a vertir desde el 1, y dice, y poco después él comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con él iban los 12, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María llamada la Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, ¿sí? No nos dice aquí en el 7:2
en el 8.2, perdón, dice que 7 demonios, la mención de los 7 demonios enfatiza la severidad de su condición anterior. Nosotros sabemos que no es tan fácil que un demonio se vaya hacia el interior de un ser humano, ¿sí? Y ya lo habíamos comentado inclusive la otra vez de una manera así media jocosa ¿cómo se dice? Ajá, que a veces parecemos endemoniados cuando nos enojamos, ¿no? Pero no, eso no quiere decir que haya un demonio. Entonces, cuando aquí nos dice este teólogo que la condición de María Magdalena, su condición anterior era severa, era porque realmente estaba poseída por 7 demonios, que un demonio cuando habita un cuerpo, o sea, realmente lo puede hasta deformar, ¿no? Así como cuando cae la artritis, se deforma la voz, se manifiesta, empieza a haber mucha situación muy difícil para la persona. Ahora, ¿en qué condiciones se da que una persona pueda ser realmente poseída por un demonio? ¿En qué condiciones se da? En las condiciones en donde la persona puede andar en lugares donde realmente estén más expuestos a ello. Como por decir, nosotros sabemos que todo este mundo está caído y que todas las filosofías que no son de la Biblia, o sea, pertenecen al hombre de mente caída, y que muchas de esas filosofías, religiones falsas, sectas, están auspiciadas por Satanás. Porque dice la palabra que ¿a quién tiene cegado Satanás? Al mundo entero. Está hablando del mundo, no está hablando del cristiano. Okay. Pero hay sectas, hay filosofías, hay movimientos que son más pesados en la situación de invocar más directamente al mundo espiritual de Satanás, como en este caso, ¿en qué podríamos pensar? Con los que hacen hechicería, ¿sí? Que son los santeros, los que adoran a la muerte, los que hacen cultos donde jalan sacrificios humanos, en donde jalan cuestiones espirituales a veces fuertes. Por si yo conozco una secta que se llama los espiritualistas trinitarios y marianos. Ellos jalan fuertemente e invocan a través de oraciones espíritus que ellos le llaman de sanidad, pero que en realidad sabemos que son demonios, ¿no? Inclusive esos espíritus de sanidad llegan y entran en ese momento en la persona, que ahí en esa secta le llaman facultad, para que cure, ¿no? Y curan, o sea, traen sanidad a la gente. Pero nosotros ya sabemos la verdad de la Biblia. Dice la Biblia que Dios permitirá, ¿sí?, que Satanás haga ciertos prodigios y milagros para aquellos que han rechazado la verdad, que se les ha mostrado la Biblia como la única norma de fe y conducta, y la rechazan o la combinan. Estos espiritualistas trinitarios y marianos ni siquiera, hermano, ni siquiera utilizan la Biblia. Tienen documentos de su fundador que se llama Roque Rojas, en donde hacen invocaciones de descendimiento del Padre, dicen ellos, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿ok? A través de estas invocaciones que ellos hacen, descienden espíritus que ellos le llaman Judas Tadeo, le llaman hermanito águila dorada de no sé quién, y guau, y entonces traen unas batitas blancas aquí, traen un triángulo, adentro traen un ojo, y a un lado traen la palomita del Espíritu Santo. Entonces, ellos se hacen llamar trinitarios porque supuestamente creen en la Trinidad. Marianos porque creen en María, ¿sí? Cuando hacen ellos sus cultos, cuando ellos hacen sus reuniones, que les llaman cátedras, se sienta una persona en el sitial bendito, le dicen ella. La hermana guía hace la oración del descendimiento, y en ese momento la persona que está en el sitial está sentado con los ojos cerrados y desciende y da la palabra de Dios. O sea, se dan cuenta cómo ellos manifiestan que no son del diablo, que son de Dios. Cuando volteamos a la Biblia, vemos que todo esto
Lo que hace rato decía Elenita acerca de Efesios 6, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades y todas estas situaciones, que dice potestades, principados, gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad. Entonces, te la podrán disfrazar muy santificada, batas blancas y muy de cualquier índole, pero es que nosotros tenemos un versículo donde ya no nos podemos dejar engañar, que dice, si los falsos maestros engañan en las iglesias a la gente, recuerden que Satanás también se viste de ángel de luz. Entonces, por esa razón, inclusive hasta las iglesias evangélicas que no predican la verdad, yo en la mañana les posteaba algo muy, muy interesante con respecto a cómo las iglesias evangélicas de aquí, de la República Mexicana, una gran mayoría que predica prosperidad y salud, ¿no? E invitan a que la gente venga después del culto, después de que el pastor da la palabra, e invita a la gente a que haga un pacto con Dios de prosperidad. Tú andas mal de dinerito, este año te fue como en feria, trae una buena ofrenda al altar, dicen ellos, haz un pacto con Jesús para que te multiplique. Y ponle una buena ofrenda, porque te manipulan los versículos que ya conocemos. Y también te dicen que va a haber un culto donde van a sanar a la gente, la invitan y traen al famoso profeta, y el famoso profeta empieza a hacer sanidades a diestra y siniestra. Y muchos de ellos son reales. Esa es la bronca, ¿no? Que la gente dice, pues si viene de Dios, pues si a mi hija le creció el pie, le quitaron el estrabismo, ¿verdad? Desapareció el estrabismo, le creció el pie el que tenía, lo sanaron de una llaga que tenía en el estómago. O sea, y volvemos a segunda de Tesalonicenses capítulo 2, donde dice el Señor les enviará un poder engañoso porque no quisieron aceptar la verdad. Punto. ¿De qué otra cosa hablan los falsos maestros? De metafísica, en donde dicen tu boca, tus palabras, fíjate bien cómo la ponen, tus palabras tienen poder. Y lo que tú decretes y declares en el nombre de Jesús, porque todo lo embarran con el nombre de Jesús, se te va a dar. Yo proclamo que eso va a ser mío, yo proclamo que esa persona va a ser salva, yo decreto, ¿no? Ahora están hasta los absurdos tan fuertes que hasta decretan parar un huracán, secar el coronavirus, se avientan. Entonces todo esto, pues son obras de Satanás. Pero ya para que alguien se vaya para adentro, un espíritu se vaya para adentro, se supone, regresando al tema de María Magdalena, ella era de una ciudad, dice aquí, el nombre de Magdalena indica que ella venía de una provincia que se llamaba Magdala, ¿sí? Por eso le decían la Magdalena. Magdala, una ciudad en la costa sureste del mar de Galilea. Después de que Jesús expulsó 7 demonios de ella, se convirtió en una de sus seguidores. Entonces, sí era una de sus discípulas. Ella estaba al servicio de Jesús. Y probablemente ella andaba metida en algo de hechicería. Era lo más probable, porque ya advertimos, ¿no? Como dice el viejo refrán, según el sapo es la pedrada. Donde te andes metiendo, pues ten cuidado, porque ahí es donde puedes adquirir ciertas cosas. María Magdalena ha sido asociada también, para quitar de una vez falsas creencias de María Magdalena, ¿no? Ha sido asociada con la mujer de la ciudad que era pecadora, ¿sí? Vámonos a Lucas 7, allá atrásito está el 7, Lucas 7, en el versículo 37. ¿Ya estás ahí, hermano? Y dice, desde el 36, dice, Jesús perdona a una pecadora. Y dice, uno de los fariseos le pedía que comiera con él. Entrando en la casa del fariseo se sentó a la mesa, y he aquí, había en la ciudad una mujer que era pecadora, y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado
a la mesa de la casa, en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y poniéndose detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar sus pies con sus lágrimas y se los secaba con sus cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto, el fariseo que le había invitado dijo para sí: si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando y que es una pecadora. O sea, se sobreentiende, hermano, que estaban hablando de que era una prostituta, alguien que se prostituía. Sí, digo, porque las mujeres todas son pecadoras, ¿no? Pero no todas son prostitutas, no todas tienen ese pecado. Entonces, de esa manera es como ellos piensan, muchos piensan que aquí está hablando de María Magdalena. No, ni siquiera dan el nombre de la persona quién es. Entonces dice aquí, quien lavó los pies de Jesús, pero no hay ninguna base bíblica para esto. No dice que fuera la Magdala. No hay una base bíblica para esto. La ciudad de Magdala tenía una reputación para la prostitución, eso sí, y de ahí podrían desprenderse que era prostituta. Esta información, junto con el hecho de que Lucas menciona a María Magdalena por primera vez, inmediatamente después de su relato de la mujer pecadora, ha llevado a algunos a igualar a las dos mujeres, pero no hay evidencia bíblica para apoyar esta idea. María Magdalena no se identifica nunca como una prostituta o mujer pecadora, a pesar de las representaciones populares de ella como tal. ¿En dónde se hacen las representaciones populares de ella como prostituta? Películas, obras de teatro, ¿sí? Inmediatamente también como algo popular, a una prostituta también le pueden decir, es la Magdalena, ¿sí se entiende? La vecina de la esquina parece la Magdalena porque trabaja la prostitución. Entonces, pero no, en realidad vamos a ir quitando nosotros lastres mal aprendidos del mundo. María Magdalena aquí hasta este punto nos está diciendo que ella tenía 7 demonios y Jesús la liberó, pero que en ningún momento era prostituta, ¿ok? María Magdalena también se asocia a menudo con la mujer que Jesús la salvó de la lapidación después de que ella había sido sorprendida en adulterio. Ahí también la asocian con esta mujer. Esto está en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Vámonos a Juan capítulo 8. Vamos a ver desde el versículo 1. Pero Jesús se fue al monte de los olivos y al amanecer vino otra vez al templo y todo el pueblo venía a él y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Ya saben ustedes después qué pasó, ¿no? Donde Jesús tira la enseñanza de que el que esté limpio de pecado, que le arroje la primera piedra, porque en aquel entonces, en la ley de Moisés, estaba que al que encontraran en adulterio, lo lapidaran a pedradas. Pero no nada más era la mujer de adulterio, sino recuerdan también que hay una enseñanza por ahí del Antiguo Testamento, en donde el hijo que fuera borracho y glotón, también lo llevaban ante los ancianos y lo podían apedrear. No hay ningún registro de que realmente a alguien hubieran apedreado así. Entonces tampoco se asocia, porque dice, pero otra vez, esta es una asociación sin ninguna evidencia bíblica. La película de la Pasión de Cristo hizo esta conexión. Esa película tan vista por todo el mundo, ahí sacan a María Magdalena como prostituta. La asocian. Otra que hace poco vi también, que se llama Resurrección, también la asocian a María Magdalena con una prostituta, porque inclusive hasta el centurión que la anda buscando porque anda investigando la resurrección de Cristo,
anda buscando a María Magdalena, le pregunta al otro en la película, ¿no? Le pregunta a otro romano, oye, ¿dónde puedo encontrarla? Le dice, ven, yo te voy a decir quién te da informes. Y lo jala y lo lleva al cuartel y abre la puerta y están todos los soldados y le pregunta, ¿quién conoce a la Magdala? Y todos levantan, ¿no? Dándole la evidencia, pues que era prostituta y que ya había tenido relaciones con todos esos que levantaron la mano. Y entonces le dicen, se reúnen en una taberna de por allá y la asocian. Pero la verdad es que la Biblia no dice nada al respecto, ¿no? Ok, María Magdalena fue testigo de la mayoría de los acontecimientos que rodearon la crucifixión, eso sí. Estuvo presente en el juicio de Jesús. Oyó a Pilato pronunciar la sentencia de muerte y vio a Jesús golpeado y humillado por la multitud. Ella era una de las mujeres que estaba parada cerca de Jesús durante la crucifixión para intentar consolarlo. Estaba al pie de la cruz. Okay. Ella fue el primer testigo de la resurrección de Jesús también, ¿recuerda? Que ella fue la primera que vio a nuestro Señor resucitado. Ella fue la primer testigo de la resurrección y fue enviada por Jesús para decirle a los demás, Juan, a los demás, que había resucitado, aunque esta es la última mención de ella en la Biblia y probablemente estuvo entre las mujeres que se reunieron con los apóstoles a esperar la venida prometida del Espíritu Santo, probablemente, pero ahí ya no es mencionado. ¿Ok? Estos son los hechos que ellos aparecen, en la que aparece María Magdalena y que tienen el sustento bíblico, en la cual podemos confiar. Entonces, de aquí para adelante, a través de esta pregunta que hacía Lulú, no me acuerdo si fue Lulú Arana o Lulú Rodríguez, no recuerdo, más aquí le puse Lulú, nosotros podemos sacar de nuestro corazón que María Magdalena era prostituta, pero que se andaba metida probablemente en algunos aspectos de hechicería, por lo cual 7 espíritus demoníacos estaban en ella y Jesús la sanó. Tú imagínate la liberación que sintió esa mujer, a tal grado que entregó su vida de lleno a él, ¿no? Hay otros aspectos también en que asocian a María Magdalena de una manera blasfema. ¿Quién los conoce? Ya dijimos que no era prostituta y ya dijimos que probablemente andaba en algo de hechicería. Pero todavía el mundo, ¿mande? No, esa no es blasfemia. Es ser chillón y endeble o conmiserado, ¿no? Pero no, una blasfemia que hace poco salió. ¿Es esa? Sí, que Jesús anduvo Exactamente, dice, en el Código Da Vinci, sí, hace la afirmación de que Jesús y María Magdalena estaban casados. O sea, que realmente habían tenido una relación, ¿no? Y de veras que, o sea, es una blasfemia porque ese no era el propósito de Jesús. Sí, el propósito de Jesús no hubiera tenido nada de malo si se casa, de verdad. Y hubiera tenido hijos, no hubiera tenido nada de malo. Pero ese no era el propósito de él, ni está registrado bíblicamente que realmente hubiera tenido ese propósito, ¿no? Algunos de los primeros escritos cristianos no bíblicos, o sea, los apócrifos, considerados como herejía por los primeros cristianos, insinúan una relación especial entre María Magdalena y Jesús. Hay películas, hermano, también. Código Da Vinci, ¿no? Donde me parece que la chica al final, dejan ver que es descendiente de Jesús y María Magdalena. Sin embargo, no hay ninguna evidencia para apoyar la creencia de que Jesús y María Magdalena eran casados. La Biblia ni siquiera hace alusión a esa idea. Algo inventado. Esto le agrada a Satanás. Atrapar las mentes febriles y morbosas. Digo, y mentes febriles y morbosas tenemos todos, por eso debemos tener cuidado con las acepciones que hacemos en la vida, ¿no? Ok, entonces, pues esta pregunta queda contestada para mi hermana Lulú, y creo que a nosotros ahorita nos dio una muy buena referencia de quién era Magdalena, porque le decían la Magdala, ¿sí? Es más, precisamente por la cuestión de la mujer que llora, con Jesús que que lo unge los pies, que está llorando bastante, inclusive Jesús ahí da una enseñanza preciosa, ¿no? Le dice el fariseo, oye,
¿qué no te das cuenta que quién es esta mujer? Y entonces lo pone rico el Señor, porque le dice, mira, es una tradición que cuando alguien viene a tu casa, le laves los pies y no me lavaste los pies. Es una tradición que me des el beso y no me besaste. Y esta mujer no ha dejado de lavarme los pies con sus lágrimas y no ha dejado de besarme mis pies porque está arrepentida. Le puse el ejemplo de que había prestado a dos mujeres, a una más y a una menos, y que quién la ama, quién ama. A ver, búscame. Ok, entonces, ya se dieron cuenta, hermanos. Entonces, por esa situación del llanto, también la asocia el mundo de que cuando estás de chillón o chillona, te dicen, estás como María Magdalena, ¿no? Pareces María Magdalena. En realidad, María Magdalena no la sacan como una mujer que realmente esté llore y llore, sino como una mujer de fortaleza, que estuvo presente, que estuvo, que le fue fiel al Señor y que inclusive le dio la primicia de ser la primera que lo hubiera resucitado. ¿Ok? ¿Encontraste el versículo? Bueno, ok. Otra pregunta que parte de Jackie es que decía que si un matrimonio cristiano, en base a la Biblia, debe usar métodos anticonceptivos. Y esto realmente está muy interesante, la situación de la información que yo saqué es un poquito extensa, nos va a llevar un ratito, pero creo que también va a ser de mucho provecho, ¿sale? Voy a empezar a decirle, porque el tema de donde yo lo saqué fue una página que se llama Coalición por el Evangelio, que se los es. La otra de María Magdalena está en GoQuestion, ¿sí? Al término, yo voy a dejar ahí el que se lo quiera llevar o copiar para que ahonde, ¿sí? En el conocimiento. Dice, debido a mi profesión, se llama Pensando bíblicamente sobre los métodos anticonceptivos. Y aquí tenemos dos principiantes de doctoras, no es cierto, doctoras ya consumadas, para que me apoyen en algunas cosas, ¿no? A ver si pueden. Si pueden. Debido a mi profesión en el área de la salud, dice esta mujer cristiana, porque ella trabaja en el área de la salud, y mi pasión sirviendo a la iglesia, he tenido la oportunidad de acompañar a múltiples jóvenes en el proceso de iniciar su vida matrimonial y ser parte de la consejería prenupcial. ¿Cuál es la consejería prenupcial? Exacto, sí. La que se les da aquí a los jóvenes, se les da no es un curso de matrimonios para que sepan a lo que le van a entrar. Muchas veces les decimos, ten cuidado. No, yo me quiero casar y ahí, tú sabes, se casó. Está claro que al iniciar una vida de matrimonio, es más, ha habido ya matrimonios de edad, ¿no? Donde yo les he dicho, pues si quieres echarte para atrás, ¿ahora es cuándo? Y no, insistió, y ahí él supo. Está claro que al iniciar una vida de matrimonio, y por ende una vida sexualmente activa, porque eso es parte del matrimonio, una vida sexualmente activa, existe la posibilidad de ser visitados por la cigüeña, le pone aquí ella, ¿no? Que ya sabemos que es quedar embarazada. Esto normalmente tiene mucha pregunta. ¿Es correcto planificar? ¿Ustedes qué creen? ¿Es correcto planificar, sí o no? ¿Usted, hermana? ¿Sí? ¿Suri? ¿Es correcto planificar? Bueno, no te adelantes, hombre, ¿sí o no? ¿Es correcto planificar? Ahora, ¿qué métodos existen? Es la siguiente pregunta. ¿Qué método? Porque la pregunta, creo que la que hace Jackie, digo, ya no tiene mucha razón de ser en ella. Pues. ya tiene 3 varones. Eso hubiera sido antes, Jackie, pero bueno. ¿Cuáles son los métodos abortivos? También es importante saber cuáles son los métodos abortivos. ¿Posee la planificación efectos secundarios? ¿Qué dice la Biblia? El tema de la anticoncepción, particularmente la que es no por medio de métodos naturales, es de cierta controversia entre los cristianos.
¿Ok? Es un tema entre los cristianos de controversia. Parte de la razón es que al estudiar las Escrituras no encontramos ningún texto que haga alusión directa al tema de planificar, de prever, de tomar algo. Hay grupos que se oponen abiertamente a cualquier método anticonceptivo. Otros solo apoyan los métodos naturales, que son estos los que se oponen a la anticoncepción. Hay quienes están a favor de todos los métodos siempre y cuando no sean abortivos, para que yo vaya observando en dónde estoy yo. Y también existen quienes tienen una posición totalmente abierta a cualquier método, dicen lo que sea. Pero en lo que todos los cristianos debemos estar de acuerdo es que los hijos son una bendición. ¿Sí estamos de acuerdo? Vamos a ver Salmo 127. Salmo 127. Salmos, el 127. En el versículo del 3 al 5, y cito: Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. En vano que os levantéis de madrugada y que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor, pues él da a su amado aún mientras duerme. He aquí, don del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. ¿Ok? Entonces él está aseverando que los hijos son una bendición. Ok. Son parte también del llamado matrimonial. Porque Jesús dijo, bueno, no Jesús, sino el Señor Jehová dijo, sojuzgad la tierra y... No escuché. Fructificarla, ¿no? O sea, que haya descendencia. Ok. Y nuestra responsabilidad es, nuestra responsabilidad, el instruirlos y crearlos en el camino del Señor. Por eso están aquí mis pequeñines, ¿no? Por eso ahorita allá anda Farid. Ok, esto está, hermanos, en Proverbios 22:6. Vámonos a Proverbios 22:6. Proverbios 22:6. Proverbios 22. Enseña al niño el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. ¿Ok? Muy bien. Como creyentes estamos convencidos de que Dios es soberano y da vida cuando Él quiere y como Él quiere. Que por más que nos afanemos en obtener descendencia, si no es la voluntad de Dios, Él no la va a dar. Y que por más que trabajemos en no tenerla cuando Él la quiere dar, la dará. Lo que decía hace rato Suri, ¿no? Que al final de cuentas es decisión de Dios. Hagas lo que hagas. En las Escrituras tenemos ejemplos de, por decir, como Abraham en Génesis 18. ¿Qué pasó con Abraham? Sara fue estéril hasta los 100 años, pero el Señor le prometió que iba a haber descendencia. Y hubo descendencia. Raquel, ¿qué pasó con Raquel? ¿Quién sabe? De la misma manera, era estéril. Ana, ¿quién más? Ya del Nuevo Testamento. A ver, mis hermanas teólogas que, sale humo en la reunión de mujeres. Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, ella era estéril. ¿Quién más?
y María. María fue por medio del Espíritu Santo. A la vez entendemos que la bendición de ser padres incluye múltiples responsabilidades. Ahora vamos a ver la responsabilidad que incluye, ¿no? La responsabilidad espiritual, ¿ok? Para aquellos que ya tienen hijos, para aquellos que piensan tener hijos, para inclusive yo que ya tengo hijos grandes, o sea que yo el otro día dije la palabra labregón y me dijeron, ¿en dónde está esa? Y ahí está, ahí está en el diccionario, labregón. Ya tengo. Varias palabras para otra de Sí, exactamente. Yo tengo hijos ya labregones, el Pepe también. Sí, entonces vienen las responsabilidades y la primera es la responsabilidad espiritual. Es nuestro trabajo como padres instruir a nuestros hijos, orar por ellos y con ellos moldearles a Cristo. ¿Cómo podríamos nosotros moldear a Cristo a los hijos? ¿Cómo, Martita? Con el ejemplo. Muchas veces el ejemplo, hermano, porque este es algo que dice la palabra de Dios, dice la palabra del mundo, que las palabras convencen y los hechos arrastran, y ya cuando tenemos la verdad de Dios, a veces esto no es verdad. Tú has dado buen ejemplo a alguien y nomás no da pie con bola, ¿cierto? No es un hecho, porque tú das un buen ejemplo a alguien y es necio, testarudo, sigue siendo egoísta, y dices tú, pues bueno, entonces, no, pues este no necesita tu ejemplo, este necesita el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, pero bueno, tienes que moldearles a Cristo, tienes que dar un buen ejemplo, tiene que ser el paquete completo, tienes que enseñarles la palabra, tienes que disciplinarlos, I'm sorry, ya vienen en camino las varitas de corrección, y inculcarles amor por la palabra del Evangelio. O sea, no a fuerza, porque tú a un niño métele las cosas a fuerza y no va a responder, es contraproducente. Por eso tienes que empezar a cambiar tú, tienes que hacerle ver que realmente esa palabra está operando en ti, y la responsabilidad, y si le tienes, si es un niño que está a tu responsabilidad, o sea, lo tienes que disciplinar. No es si quieres, oye, vamos al culto si quieres, no, eres mi hijo y ahorita, cuando tengas 18 años, tú vas a decidir, mi hijo. Ah, pues. Sí, que ya no vive en casa, porque si no se somete. Ok, ¿ya se entendió? Esa es la responsabilidad espiritual que va directamente a la mente, en emociones, voluntad y, ahí se me fue la otra, pensamientos, emociones y voluntad. Ok, viene la responsabilidad emocional, ahora va desglosada. Cada hijo es diferente. Ahí está. ¿Quién es mejor? Pues claro. Cada hijo es diferente. Ahí hay trabajo espiritual. Tiene personalidades y necesidades propias, por lo que necesitamos inteligencia para poder trabajar de manera individual con cada uno de ellos. Aquí la palabra vamos a cambiarla por sabiduría. ¿Sí? Necesitas sabiduría para trabajar de manera individual con cada uno de ellos y a la vez permanecer en equilibrio con tu marido. ¿Sí? Sí, porque ya ves que a veces como que te tiendes más en uno, ¿no? Y de repente es más importante ese uno que el otro y hasta el esposo. Responsabilidad social. La familia es el núcleo donde se desarrolla la sociedad de todo ser humano, ¿sí o no? Perfecto. Y la preparación moral que enseñemos en nuestros hogares afectará directamente a la sociedad en que vivimos. ¿Qué quiere decir esto? Que tú vas a aportar al mundo o un monstruito o un santo, ¿no? Sí, porque a veces presenta
¿Y qué oficio tiene el muchacho? Es mecánico. No es cierto. No, o sea, que sea lo que sea, pero que muestre una moralidad, que sea confiable, que sea productivo, que sea un hombre de bien, hombre, o una mujer de bien. Porque si vas a aventar ahí cosas así que no. Porque tenemos la responsabilidad de conocer al Señor. Responsabilidad educativa, ahí viene la educación. Debemos proveer una educación a nuestros hijos, lo que implica tiempo, esfuerzos y recursos. Cuando hablo de recursos, hablo de dinerín. Responsabilidad financiera, y ahí viene. Para tener una calidad de vida mínima y mantener hijos con techo, comida y abrigo, es necesario poseer cierto bien económico. Es decir, no podemos tener hijos que no logremos sustentar con dignidad. ¿Ok? También eso es muy importante. La responsabilidad física. Ser padres es agotador. Por ende, necesitamos fortaleza física para trabajar en todas las áreas de nuestros hijos. Por eso yo hoy me doy cuenta, ¿no? Samantha tiene a sus papás jóvenes y nosotros podemos estar, y yo me agrada estar con ella, pero ya no tenemos la fuerza física como para educar. Ya no, y los queremos mucho, ¿verdad? Los nietos, pero un ratito. Y en esto también mencionamos aquellas mujeres para quienes el embarazo puede representar un riesgo real de salud. Porque eso también es importante, ¿no? A veces la mujer para embarazarse, o sea, tiene ciertos riesgos de salud y ahí hay que platicarlo. Ok. Entonces ya a estas alturas, como que ya el método anticonceptivo... Ya que importa. Pero dice, teniendo claro esto, entendemos que la planificación familiar es parte importante de todo matrimonio cristiano y que el tema debe ser tratado en toda consejería prematrimonial, donde ambos cónyuges deben estar de acuerdo en este punto, según su posición, de manera personal, entendiendo que el primer hijo no debe de evitarse con ningún método, ya que en la mayoría de los casos no sabemos si portamos alguna condición médica que dificulte lograr un embarazo. En lo que sigue presentaré un breve resumen de los diferentes métodos anticonceptivos, cómo se clasifican, cómo actúan, cuáles son abortivos y cuáles no son. Ahí va directamente la pregunta. El método barrera. Ok. Entre estos podemos mencionar el preservativo femenino, el preservativo masculino, diafragmas, capuchones cervicales, esponjas, espermaticidas. Están diseñadas para evitar que el espermatozoide tenga contacto con el óvulo. Estos pueden ser utilizados por cualquier mujer, incluyendo aquellas con alguna enfermedad sistemática como... ¿Cuál sería una enfermedad sistemática? Enfermedad sistemática. Dice aquí hipertensión, enfermedades hematológicas. ¿Cuáles son esas? La sangre. Trastornos cardíacos que contraindique el uso de otro método. No, y aquí sí me apoyo en ellas porque yo la veo aquí en estos aspectos, por decir, yo digo, ¿y cuál es una enfermedad hematológica? Sé que la hematología viene de la sangre, pero algo específico. Ok. Cuando hay hemorragias, como la mujer de sangre que habla la Biblia, ¿no? Anemia, dicen por aquí. No precisamente. Ok. Pero sí la hipertensión, ¿verdad? Una mujer que tiene hipertensión. Ok. Ese es el método de barrera. Ya vimos que es, ¿no? Es todo lo que indica preservativos. Métodos naturales, que es el que la mayor parte de los cristianos se apegan a ese. Estas se basan en el funcionamiento del aparato reproductor, no haciendo uso de ningún método externo agregado.
Estos métodos exigen de mucha disciplina por parte de la pareja. Dentro de los mismos están método del ritmo. Ahí va. Consiste en calcular los días fértiles del ciclo menstrual y evitar las relaciones sexuales durante ese tiempo. Debe ser utilizado solo por mujeres en ciclos también regulares, porque sabemos que hay mujeres que no tienen mucha regularidad en su menstruación. Coito interrumpido. En este el hombre eyacula fuera de la vagina para evitar el contacto del semen con el óvulo. Este método no es confiable, puesto que el flujo lubricante del hombre también posee espermatozoide y puede quedar embarazada. Temperatura corporal. Consiste en llevar un registro diario de la temperatura de la mujer al momento de despertarse, el cual suele ser de 36 a 36.5. En el día de la ovulación suele aumentar a 37 grados. Se deben evitar las relaciones sexuales ese día. Este no lo había escuchado, pero sí es... ¿Ya lo habían escuchado ustedes, doctoras? Perfecto. Poco confiable, dice una de nuestras hermanas que le sabe a la medicina. El modo cervical. Moco cervical, perdón. Para los días de la ovulación, el moco cervical disminuye su espesor. ¿Qué es eso? Perdón, mi ignorancia. Fluido. Ok. El moco cervical disminuye su espesor con la finalidad de que el espermatozoide pueda ascender más fácilmente al útero y toma una forma muy similar a la clara de huevo. La pareja debe evitar relaciones sexuales durante los días en que el moco cervical presente esta apariencia. Ok, esos son los métodos naturales. Ahora vienen los métodos hormonales. Después de los métodos de barrera, estos son los más utilizados. Deben ser prescritos por profesionales de la salud y expertos en el área, puesto que están contraindicados en algunas circunstancias. El objetivo de la mayoría de estos es evitar la ovulación, y al no ocurrir ovulación, no hay embarazo. Dentro de este grupo tenemos píldoras anticonceptivas orales. Son píldoras de uso diario que están compuestas por combinaciones hormonales. Hay muchas clases y su prescripción depende de la necesidad del paciente. Parche anticonceptivo, parche que se coloca en el abdomen que libera hormonas paulatinamente, evitando la ovulación. ¿Es confiable o no, doctoras? ¿Sí? Perfecto. Varillas implantables. Son del tamaño de un palillo de fósforo, se implantan en la parte interna del brazo y liberan hormonas de manera paulatina. Estos implantes duran de 2 a 5 años, dependiendo del tipo. ¿También son confiables? Perfecto. Va de nuevo, Suri. Sí, que de hecho esos últimos se consideran de los más efectivos, los subdérmicos, que son las varillas. Las varillas. Fíjate, todo esto yo no lo sabía, de verdad. Varillas implantables. Y luego viene la píldora de emergencia, la famosa píldora del día después. Es un compuesto hormonal de alta concentración que algunos recomiendan cuando ocurre coito sin protección previa. Esta tiene un efecto anovulatorio de 20 a 33 grados en caso de que la ovulación no haya ocurrido, como también un efecto antiimplantación. Como cristianos creemos en la vida y la defendemos, hermanos, y la defendemos desde la concepción hasta la muerte natural. Por tanto, no estamos a favor de este método, puesto que puede catalogarse como un método abortivo si ha ocurrido fecundación, formando un medio hostil en el útero que evita la implantación del coito en el útero. ¿Sí? ¿Es verdad esto, hermanas? Adelante. Hagan un comentario, pero no se oye. No sé por qué. Adelante. Se considera abortivo porque, a diferencia Súbele. de todos los demás,
Este ya es cuando probablemente ya hubo una fecundación, o sea, y también se le llama la píldora de emergencia. Ajá. Probablemente se usa cuando ya hubo una fecundación de óvulo y espermatozoide a comparación de los demás que se dedican a que el óvulo no salga o sea, que no ovule la paciente. Por eso esta hermana que se dedica a la salud dice que nos hace la observación que nosotros los cristianos, o sea, somos pro vida, estamos a favor de la vida, ¿sí? Y creemos desde la concepción hasta la muerte que sea natural. Por tanto, no estamos a favor de este método, puesto que puede catalogarse como un método abortivo. Nosotros no estamos a favor del aborto. Dispositivos intrauterinos, el DIU, son dispositivos en forma de T, según su mecanismo de acción, pueden clasificarse en dos grupos de metales, cobre, plata u oro. El metal que posee se va liberando paulatinamente en el útero, espesando el moco cervical e impidiendo el ascenso del espermatozoide, evitando que éste fecunde al óvulo. En caso de que ocurra la fecundación, la T crea un medio hostil al embrión para que no pueda implantarse, por lo que es considerado también un método abortivo y contrario a las verdades de la palabra. ¿Sí es verdad? ¿Pero qué? ¿Algún comentario? Mira, hasta allá ya pues, se fuga. Lo que pasa es que con el DIU hay una gran controversia en que si es abortivo o no. Ajá. Sobre todo, hay dos, lo común es hay dos tipos de DIU. Uno que es hormonal, Aquí viene el hormonal. que actúa exactamente igual que las pastillas, que el implante, las inyecciones, y ahí no hay problema. Y el cobre, porque algunos han sugerido que el cobre puede ayudar a que no haya buena implantación cuando ya fecundó. Ya está fecundado y lo pero mata. es una gran discusión lo que hay acerca del DIU de cobre. Ok. Y el DIU hormonal, que es el que estaban ahorita diciendo, que es un dispositivo que posee en su interior un compuesto hormonal que se va liberando paulatinamente y que produce anovulación, por lo que no se considera abortivo. Y cerramos con esto. Adelante. El DIU es algo que es lo más común que las mujeres utilicen. Es muy común y no todas están conscientes de que tal vez de un 100%, si le podemos decir el 1%, pudiese ser abortivo. Entonces, es algo que tienen que pensar muy bien las mujeres cristianas por ese riesgo o esa situación, porque es algo muy común que se utiliza. Sí, porque como hasta ahorita que estamos viendo a conciencia los riesgos abortivos que pueden haber, nosotros sabemos que Dios perdona nuestros pecados de ignorancia. Pero ya una vez conociendo, ya tiene que haber una responsabilidad, ¿no? Ya tengo ahora sí que actuar conforme a lo que dice el Señor. Entonces, de utilizar algún método anticonceptivo, debe respetar la vida desde la concepción. Si se puede, sí, pero debe respetar la vida desde la concepción, que es la famosa anovulación que estamos viendo, ¿no? Debemos de tener en claro que Dios es quien da la vida y que son muchos los casos de embarazos, aún usando cualquiera de estos métodos, inclusive la esterilización quirúrgica. Asimismo, vale la pena recalcar que toda bendición viene acompañada de una gran responsabilidad, lo que implica el buscar el rostro de Dios a la hora de recibir la bendición de la paternidad, como en tantas otras áreas de mayordomía de los dones de Dios. Pues por esta razón te invito a continuar indagando sobre este tema, puesto que un artículo de ninguna manera es suficiente para llevarte a la conclusión final. Ante cualquier duda, no dejes de acercarte a un especialista en la materia y de buscar la sabiduría de Dios junto con hermanos y hermanas que tengan más tiempo caminando junto de Él. Porque también hay aquellos que se acercan al no poder concebir de una manera normal, por decirlo así, único, van hacia la situación de la inseminación y muchas otras cosas en donde sí también hay abortos, ¿no? En ese tipo de métodos te garantizan inclusive
que quedes embarazada, mujer que no puede, pero sacan otros y matan a los otros y toman el mejor. Entonces, por eso hay que tomarlo en cuenta. Mucha gente en su desesperación por tener hijos y teniendo los medios va a ese tipo de cosas que inclusive son caras. In vitro. Hay otra en donde, sí, porque el varón, según un amigo que teníamos, no tenía la fuerza para que el espermatozoide llegara al óvulo. De él era el problema. Y entonces pues sacaron el espermatozoide, hicieron la inseminación in vitro. Pero ahí María Esther, en esa concepción in vitro, sí matan otros. Lo que pasa es que tienen que sacar varios óvulos y fecundar varios, porque es difícil la implantación. Entonces fecundan afuera varios, no sé, 4 o 5, y luego los implantan a ver cuál pega. Y dentro de esos a ver cuál pega, pues se mueren 2, 3, 4 o todos los que hayan implantado. Los que hayan fecundado. Y nosotros creemos que la vida empieza, el ser humano, desde la fecundación. Por eso. Entonces yo les llamo microabortos, sí. Así porque... Exacto. Microasesinatos. Ok. Creo que queda ampliamente contestada tu pregunta. Un poquito tarde para después de 3 hijos, pero pero de todos modos es de gran utilidad, ¿no? Toma, Jackie, llévate la información, y si alguno de mis hermanas quiere, ahí está la página, Jackie, que sea una de tus responsabilidades postearla en el grupo por si alguien quiere informarse mejor. Perdón, nada más. Aquí está la de María Magdalena, sí. ¿Mandé? Espérame. Viene el micrófono. Yo tengo una duda, por ejemplo, cuando ya tienen una familia formada o que ya tienen varios hijos, ¿se pueden optar por operarse para ya no tener hijos? Adelante, Matei. Es que creo no hablaste de los métodos definitivos de planificación, que es la oclusión tubárica, la dichosa OTB, y la vasectomía. La vasectomía. Que esos, la verdad es que digamos que de los 3 métodos anticonceptivos más certeros son esos 2 y la abstinencia. Entonces, sí, cuando ya tuvieron los hijos, pues eso es lo más recomendable. Exactamente. Y no hay problema, mija, o sea, no estás agrediendo a la Biblia ni a Dios. Es un método que se utiliza para, ¿no? Porque ya vimos la responsabilidad que conlleva, ¿no? Ahora que si ya te operaste tú, se operó él y Dios dice, quiero que tengan un hijo, pues ya ni modo. Ya ni modo, o sea, ¿no? Ok. Bueno, pues casi estamos en el tiempo. Le vamos a contestar a la de mi hermana Betty, que ella preguntaba si Job, vámonos a Job 3, 25, 26, es rápido porque tiene un contexto rápido. Vámonos a Job 3, 25 y 26. Es la que queda pendiente de las pasadas. Job está después del libro de Esther. Job 3, capítulo 3, en el versículo 25 y 26, dice así: pues lo que temo viene sobre mí y lo que me aterroriza me sucede, ¿ok? No tengo reposo, ni estoy tranquilo, ni descanso, sino que me viene turbación. Entonces mi hermana me comentaba que ella muchas veces piensa algunas cosas que en esta vida que va a pasar con ella y luego suceden. Y si este versículo avalaba esto. Entonces, no, definitivamente el contexto de esto es de un Job, ¿sí? Que ustedes conocen la paciencia de Job, ¿verdad? Pero pocos hablan de su impaciencia. En el libro habla de ambas. Y aquí en este capítulo, Job empieza a mostrar impaciencia de Job, y los versículos 25 y 26 son quejas de Job, de su miserable estado en el que se encuentra. Pues imagínense, ¿no? Cómo está, enllagado, ya sin posesiones,
o sea, viene enfermo, entonces como una consecuencia se empieza a quejar de su miserable estado en el que se encuentra. Nuestros pensamientos más aterradores y miedos, o sea, ¿cuándo se cumplen? Porque si has tenido pensamientos aterradores, miedos, como por decir, alguien me podría comentar sin entrar en detalles, ¿qué es lo que realmente no quisiera que sucediera? No, aterradores no. Con miedo, sí, o sea. No sé, con el ejemplo de que me voy a subir así a bajar ese reloj y ya digo, híjole, y si me caigo, ya pensé, sí, o sea. Sí, o sea, como un ejemplo, es ahorita yo voy a subirme a la silla para bajar el reloj, pero ya en ese momento me llega el pensamiento, ¿y si me caigo? Y luego a veces pasa, obviamente lo hago y eso es a lo que yo más o menos me refiero. Sí, y el contexto de lo que está aquí es que Job realmente se le empezaron a cumplir sus miedos más profundos, porque él era un hombre próspero, era un hombre rico, era un hombre sano, tenía una familia numerosa, aunque la esposa no era, no era de muy buena, no se le podía decir, no tenía buena esposa. O sea, pero era un hombre próspero. Entonces imagínate que en ese momento se ve enfermo, sin posesiones, muertos los hijos, se le cumplieron sus miedos más aterradores. ¿A quién de nosotros no le ha dado miedo que se nos muera un hijo? Que se pierda. Ahorita mucha gente anda con una psicosis por el coronavirus y tiene miedo a infectarse, ¿no? Y a veces abusan hasta de las situaciones. O sea, son miedos que existen en nosotros, son miedos que de alguna manera sí se convierten en terror cuando se cumplen. Nosotros cuando nos infectamos del virus, ¿no? Y que luego pues dicen que por ahí que si no sale la vacuna antes te puedes volver a infectar y volver a pasar ese infierno que se pasa. Hijo, ¿no? O sea, son miedos. Por esa situación no podemos pensar que si lo que pensamos, ve como nuestra palabra ni nuestro pensamiento no tiene el poder para manipular la voluntad de Dios, descansar en la tranquilidad de que en ese contexto lo que dice Job es que su paciencia tuvo un límite y empezó a convertirse en impaciencia. Si nosotros leemos el contexto del capítulo 3, no culpa directamente todavía a Dios. Buscaba, pero así como que estaba a 2 rayitas de decirle, ¿por qué? ¿Por qué me presumes? ¿No? Porque, pues eso fue lo que hizo Dios con Job, lo presumió y lo puso hasta abajo para que... Pero sí llegó un momento en que se desesperó. Entonces, el versículo 25 y 26 son quejas que tiene Job de su miserable existencia que está pasando en ese momento. Entonces nosotros sí tenemos miedos. ¿No? Hay temores que... Uno de los temores de los que andamos manejando, ¿verdad, amigos? Que pácatelas. Y ya sabes lo que implica, pérdida de dinero, de tiempo, el seguro y las hilaches. Entonces, y son temores con los que tiene uno que salir diario, ¿no? ¿O no, Martita? Que sales con tu carro y luego que a veces ni seguro trae uno, ¿no? Quedarse sin trabajo en este momento. Espérame, Jackie, espérame, hija. Digo, por lo que entiendo es que no está ligado el que tu temor se haga realidad. Exacto. O sea, no tiene que ver que tú lo atraigas o que porque lo pienses suceda. Más bien creo que está dentro de la voluntad de Dios que pasemos esos procesos para conocerle más a Él. No porque lo atraigamos, ¿no? Sí, no porque lo atraigas, ¿no? Digo, tienes miedo de caerte, es un miedo que traes probablemente hace mucho tiempo, ¿no? Te subes a la silla, coincide con que la silla anda mal, chueca y vas para abajo y dices, ay, no. Pero ¿perdón? Es un miedo de conservación. Bueno, es un miedo de que el instinto, ¿no? De supervivencia. Sí, esa es otra cosa, eso es algo que por decir tienen los animalitos, tenemos nosotros, que el animal ve el fuego y corre al lado contrario, ¿no? Pues es un instinto de supervivencia. Entonces, pero Betty habla del temor, de poderlo jalar. No, mija, no, vivir con la tranquilidad
Y si sucede, es porque por la voluntad de Dios. Me decía Karen que lo que sucedió con el muchacho ¿no? Que, hizo mal, ya se le reprendió, no se le va a dejar estar aquí lavando carros, pero también tenía un propósito. Y no, a lo mejor ellos saben qué propósito era el que tenía que se perdiera ese teléfono. Pero de todos modos nosotros no debemos de dejar esto así a la deriva, ¿no? Porque si no al rato, si le seguimos permitiendo lavar los carros, al rato se va a robar otra cosa. De hecho, me comentaba otro hermano, que no quiero decir su nombre, que ya se había dado cuenta, porque trae abierta la camioneta, que ya también por ahí se habían desaparecido algunas cosas. Entonces hay que tener cuidado, por cierto, por ahí aventó el comercial, de al bajarse, cierren bien sus cerciórense de cerrar bien, en tu camioneta tú que traes ahí botes y eso, no dejar nada de valor, mijo, ya cerramos una cubeta, pues, no dejar nada de valor y tener bien cerrados, ¿no? Las cuestiones de nuestro carro. O sea, ahorita salí y lo confronté y me dijo que no, que lo estoy difamando. Entonces yo le dije, bueno, como sea que sea, ya no tienes. No, ¿por qué me quite el trabajo? No te quito el trabajo, te lo quitaste tú. Ya no tienes derecho. Porque además también, hermanos, ya estaba teniendo la mañita de pedir dinero prestado y de inventar algunas cosas, ¿no? Entonces, mejor hasta ahí para que no trascienda más. A la iglesia se le invitó, a la iglesia se le predicó y no quiere, pues entonces hay que seguir orando por él nada más, eso sí, hay que seguir orando por él. ¿Ok, mis hermanos? Entonces, sí se entiende que para la próxima semana vamos a seguir teniendo preguntas y respuestas. Entonces, si tienen una pregunta, mándenla, porque ya vieron que ahorita se les saca más provecho, bien estudiada la pregunta, se trae una buena información de la pregunta, se trae una buena enseñanza de la pregunta, a que la estemos divagando aquí en el momento. Entonces, hay 3, a ver, déjenme ver, hay la actitud de los cristianos hasta el Halloween, Día de Muertos, la de José 7, que si Adán y que si Acán pecó y que por qué, y que... La de Proverbios 7, la analogía del matrimonio de Celso, y la de Proverbios 3, si los desobedientes, ¿por qué también? Y la de los dinosaurios. Sí, mijo, te voy a contar la de los dinosaurios también. Ok, mis hermanos, entonces vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque en esta preciosa noche, a través de tu palabra, Señor, reafirmamos el estilo de vida cristiana que tú nos indicas tener. Ese estilo de vida, Padre, en donde es muy alto. No lo podemos vivir a solas, Señor, ni con nuestros propios criterios. Por eso te pedimos de favor que tu Espíritu Santo que mora en nosotros sea contundente para cumplir tu voluntad, Señor. Pero que la parte que nos toca desarrollar a nosotros es la obediencia. Aliméntanosla, Señor. Danos la fuerza y la fortaleza para no desobedecer, Señor. Para que podamos escuchar tu palabra y ahí regocijarnos y encontrar la verdad. No podemos, Señor, buscar en otros métodos filosóficos de la vida, porque sabemos, Padre, que muchos de esos métodos hay verdad y hay mentira. Por esa razón los podemos estudiar, podemos tenerlos como un acervo cultural, pero no confiamos en ellos para crecer, para edificarnos, ni para salvación. Muchas gracias, Padre. Honra y gloria sean para ti, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén. Dios me los bendiga, mis hermanos, también de los que están en casa. Manden sus preguntas por Facebook al chat de la página. Que Dios les bendiga, hermanos.